Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. El altar en la escuela. El sol de Veracruz se había ocultado tras las montañas, dejando tras de sí una noche envuelta en misterio y calor sofocante. Como profesora de una pequeña escuela primaria, nunca había imaginado que un día me vería envuelta en una historia de horror que desafiaría toda explicación racional. Fue durante una inspección rutinaria del sótano de la escuela que encontré algo que me heló la sangre. Entre cajas polvorientas y trastos viejos, descubrí un pequeño altar de santería, decorado con velas negras, figuras de santos y extraños símbolos tallados en la madera. El aire en el sótano parecía más denso, como si estuviera impregnado con una presencia maligna que me hacía temblar de miedo. Pero mi curiosidad superó mi miedo y me acerqué al altar para examinarlo más de cerca. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante: una fotografía desgastada y manchada de sangre que mostraba a un grupo de personas vestidas con túnicas negras, rodeando lo que parecía ser un sacrificio humano. La sangre parecía saltar de la foto, como si estuviera viva, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras me preguntaba qué horrores se escondían detrás de esa imagen macabra. Decidida a saber más, continué explorando el sótano en busca de más pistas sobre la naturaleza de aquel altar y quienes lo habían creado. Entre los escombros y la oscuridad, encontré libros antiguos llenos de rituales oscuros, herramientas de sacrificio y otras evidencias perturbadoras de prácticas ocultas que habían tenido lugar ahí. El miedo me invadió mientras mi mente luchaba por comprender lo que había descubierto. ¿Cómo era posible que algo tan siniestro existiera bajo los cimientos de una inocente escuela primaria en Veracruz? ¿Y quiénes eran los responsables de aquellos actos atroces que habían dejado su huella en el altar de santería? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido proveniente de las sombras. Un susurro apenas audible que parecía llamar mi nombre desde lo más profundo del sótano. Paralizada por el miedo, me quedé quieta, esperando que fuera solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces, una figura oscura emergió de la oscuridad. Su presencia estaba llenando el aire con una sensación de malicia y peligro. Era un hombre vestido con túnicas negras, su rostro oculto bajo una capucha sombría. Me miró con ojos fríos y penetrantes, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta mientras el hombre se acercaba lentamente hacia mí. Sus pasos sonaban en el silencio del sótano. Sabía que no había escapatoria, que había descubierto algo que nunca debería haber visto y que ahora estaba atrapada en una pesadilla de la que no había forma de despertar. Mis músculos se tensaron mientras el hombre se acercaba más y más. Su presencia llenaba el sótano con una oscuridad palpable. Retrocedí instintivamente, buscando desesperadamente una salida, pero me encontré atrapada entre los escombros y las sombras que parecían cerrarse
a mi alrededor. El hombre se detuvo frente a mí, sus ojos fijos en los míos, con una intensidad que me helaba hasta los huesos. Su aliento era un susurro helado, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras su presencia me envolvía como una manta de terror. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, apenas capaz de articular las palabras. El hombre no respondió, solo se quedó mirándome con una sonrisa siniestra que enviaba escalofríos por mi columna vertebral. Sabía que estaba en peligro, que había despertado algo oscuro y maligno al descubrir el altar de santería en el sótano de la escuela. Intenté retroceder aún más, pero mis pies parecían estar pegados al suelo, como si estuviera atrapada en un sueño horrible del que no podía despertar. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. El hombre finalmente rompió el silencio. Su voz era un susurro en la oscuridad que me estremecía hasta lo más profundo de mi ser. «Has visto algo que no deberías haber perturbado», dijo con una voz suave, pero llena de malicia. «Ahora pagarás el precio por tu curiosidad». Antes de que pudiera reaccionar, una sensación de frío intenso me envolvió, como si estuviera siendo arrastrada hacia una oscuridad sin fin. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz se perdió en el vacío mientras caía en la oscuridad, sin saber qué destino me aguardaba en las profundidades del sótano de la escuela en Veracruz. Me encontré envuelta en una oscuridad profunda y penetrante, incapaz de distinguir entre la realidad y la pesadilla que me rodeaba. El tiempo parecía detenerse mientras luchaba por mantener la cordura en medio de la desesperación. Cuando recobré la conciencia, me encontraba tirada en el sótano y casi ahogué un grito de terror al ver que el altar había desaparecido. No podía encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. ¿Qué fue lo que me provocó el desmayo? ¿Y cómo es que todo lo que había visto del altar, las velas, las figuras talladas, las imágenes de los santos y todo, ya no se encontraba en aquel sótano? Muerta de miedo, decidí salir de ahí lo más rápido posible y sin mirar atrás, decidida a no regresar a ese lugar extraño y maldito. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que las sombras del pasado me perseguirían siempre, recordándome el precio de la oscuridad y el peligro de enfrentarse a fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Así que mientras caminaba de regreso a la seguridad de mi hogar, me prometí a mí misma que nunca volvería a buscar respuestas en lugares oscuros y prohibidos, y que dejaría que los secretos del pasado siguieran ocultos, donde pertenecen, en las sombras del olvido. Pero sabía que, tarde o temprano, el pasado volvería a reclamar su deuda, y que yo estaría allí para enfrentarlo, aunque nunca pudiera escapar completamente de la oscuridad que había encontrado en el sótano de la escuela.